recibimos a los abogados de esa empresa en la República Dominicana y nos plantearon un esquema de negocio que era totalmente diferente a lo que ya se conocía. Enviaron 3 contratos, que ninguno de los contratos contenía la actividad que ellos habían planteado a la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor hace alrededor de un mes. No ha hablado de la captura de datos No, biométricos para nada, solamente que era un sistema que era opcional del consumidor adquirirlo para percatarse si al momento de una transacción electrónica pues estaba interactuando con un humano o estaba interactuando con una máquina. ¿Quiénes son los abogados de ellos? ¿Son dominicanos? Sí, son dominicanos, ambos aquí. ¿Quiénes son los abogados de ellos? No recuerdo los nombres, pero son reputados ¿Reputados abogados. Sí, por supuesto, por supuesto. No son muy reputados porque y ellos... Perdóname, no son muy reputados porque si usted no se acuerda de los nombres, Sí, no son tan reputados. Si son reputados, ustedes sí. Porque, como te digo, nosotros no hemos visto en los tribunales de la República, es un abogado en ejercicio de muchos años. Bueno, en medio de tanto que ocurre en el mundo, de tantas noticias negativas, siempre es bueno poner un alto y pensar en la salud mental y hacer una mirada interior a nosotros para ver cómo podemos mejorar para contribuir de algún modo al mundo. Y es por eso que este viernes decidimos que viniera nuestro compañero, el doctor Luis Vergés, quien siempre nos ilumina con sus palabras y nos hace reflexionar. Así que saludos, doctor. Muchas gracias por estar aquí en el día. Saludos, buenos días. Como siempre, me encanta estar en este espacio. A nosotros nos encanta más que usted venga porque recibe una terapia gratis y la compartimos con la gente. Recuerden, ustedes pueden a través de nuestro chat, los que están conectados a YouTube y también con la flota, pueden escribirnos y hacer sus preguntas. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, prácticamente una pandemia, una situación que afecta, yo diría que a todos nosotros, a uno más que a otro. El estrés, que a veces uno siente que son 4, pero el estrés. Doctor Luis Vergés, ¿qué es el estrés? ¿Cómo manejar esto? Bueno. ¿Cuándo el estrés es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿Es inevitable? Sin duda alguna. Varias preguntas le hice. ¿Usted vio? No se estrese. Exacto. Sí. Mira, hemos vivido con el estrés desde que el mundo es mundo. Erróneamente se pensaba que el estrés era un tema de ejecutivos, de empresarios. No, el primer estrés lo tuvo el hombre primitivo cuando un león, un dinosaurio lo iba a devorar, porque el estrés es esa respuesta que da el organismo al sentirse amenazado, con amenazas que son reales. Fíjate que hay eso que nosotros llamamos una carga, que por cierto quiero aclarar, el estrés originalmente no fue un concepto médico ni psicológico, fue un concepto de la ingeniería. Los ingenieros fueron los primeros que identificaron el fenómeno del estrés cuando describían cómo una sobrecarga aplastaba la base que la sustentaba. O cuando una cuerda se tensa mucho. Exacto, y ahí es donde un médico de nombre Hans Selye hace una analogía por casos que él estaba viendo en personas que eran evaluadas, tenían una serie de síntomas cardíacos, manifestaciones de descontrol, de irritabilidad, pero no encontraban ninguna causa. Y cuando él hace la valoración, descubre que estas personas estaban sometidas a muchas cargas cotidianas, familiares, laborales, y que no podían dominarlas. Entonces ahí entra lo que tú dices, la connotación negativa del estrés. Hay otras personas que esto no lo ven así, hay otras personas que lo ven como un desafío y lo convierten en una fuente de motivación, y ahí es donde entra lo que él decía, el buen estrés. Entonces hay buen estrés y hay mal estrés o distrés. O distrés, como le llaman. Sí, es la palabra ya sajona. Pero la idea central del estrés es que es parte de la vida, sin duda alguna. Pero en la connotación negativa, pues el estrés no tan solo puede enfermar, sino que puede matar. Sí. Hay gente que muere por estrés, ¿no? Bueno, estamos hablando de que cuando aumenta el cortisol, fíjate que el cortisol es la sustancia que pone en alerta al organismo. Imagínate una persona que un perro la vaya a morder, se activa el cortisol para que la persona se proteja, la persona se defienda. El que vive estresado
es como si tuviera el perro persiguiéndolo todo el constantemente. día, sí. Y eso no lo puede aguantar nadie, un organismo no puede soportar eso. De hecho, cuando se segrega el cortisol en demasía, ¿El cortisol qué es? el cortisol es la hormona del estrés. Ok. Que por cierto... Es la que nos despide, como que si tú estás un poco aletargado, Claro, y es una hormona necesaria, es bueno aclararlo, ¿eh? Es necesaria incluso para el procesamiento de los macronutrientes, entiéndase los carbohidratos y demás. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se produce en demasía, debido a que una persona está sometido a un estrés muy frecuente, entonces ahí comienza a aumentar la presión cardíaca, ahí comienzan una serie de procesos a desorganizarse y la persona se puede enfermar y puede enfermarse de verdad. Y no es un asunto que se lo imaginó, es que se produce una alteración que incluso ya hay personas que han incluso en investigaciones demostrado correlación entre el estrés y cáncer, correlaciones... Estrés y cáncer, a ese nivel, doctor. A ese nivel, ya hay correlaciones importantes en ese tipo de investigaciones. ¿Y cómo, doctor, nosotros podemos hacer para ese estrés malo? ¿Cómo lo combatimos? Porque es inevitable que tengamos estrés de un modo u otro, que ya sea con los tapones, ya sea con lo que vemos en las noticias, con situaciones que tengamos familiares o con compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo uno enfrenta desde el punto de vista de salud mental, cómo se enfrenta a eso? Sí, nosotros en psicología planteamos en primer lugar que una ciencia por sí sola no es suficiente para enfrentar el estrés. El estrés tiene que ser abordado de forma integral, donde hayan recomendaciones médicas para los casos donde ya hay un deterioro y aprender a vivir. Y ahí es donde entramos. Aprender a vivir. Ahí es donde entramos los psicólogos. Y aprender a vivir significa, en primer lugar, primera lección. Vamos a anotar. Anoten. Primera lección de aprender a vivir. Cuando usted tenga un problema, si usted no tiene la solución, por lo menos no lo complique. Porque cuando ya usted complica lo que está mal, ahí usted se va a sobrecargar. Y el estrés tiene un problema, y es que sigue escalando y puede llegar a un síndrome que recibe el nombre de burnout. Burnout. En los quemados. El Eso es el burnout. cerebro Se achicharrado. quema. Bueno, Sí, ahí hay salchicha. tres categorías de síntomas fundamentales. Primero, el cansancio emocional. La persona llega a un momento que pierde la energía, tanto física como emocional. No se quiere levantar, Está listo. no tiene posibilidad alguna de sentir entusiasmo por lo que hace. Un segundo aspecto es lo que llamamos despersonalización. Tú eres afable, tú eres amable, pero de buenas a primeras ya el burnout te transforma en una persona agresiva, irritable, una persona que ese compañero o compañera que tú abrazabas y saludabas, ahora tú lo evades, tú lo detestas, te aíslas. El burnout es ya el grado máximo del estrés, es lo que sigue cuando no hemos tenido un afrontamiento apropiado. Y tercero, es lo que nosotros llamamos la pérdida de la productividad. La persona se queda en una posición improductiva, no puede concentrarse, le falla la memoria, la atención, las habilidades que tenía para un buen rendimiento, lo pierde. Por eso yo les digo, al estrés hay que prestarle atención, porque lo que viene después de ahí es muy grave. El deterioro. Doctor, un filósofo, que yo sé que usted es amante también de la filosofía, claro, igual que David Álvarez, es que es filósofo de profesión, pero usted y yo que nos gusta ese asunto. Pero había uno muy inteligente, Epicteto, uno de los padres de esa escuela estoica, que decía, no es lo que pasa, es tu opinión de lo que pasa, lo que te afecta. No es que si ocurre algo, eso sea tan malo como, sino depende de la importancia que tú le des. Y ponía el ejemplo, yo lo traigo al lenguaje de ahora, que si pasa alguien y te dice, mira tú, loco viejo, y si tú no le haces caso, porque el loco viejo tú sabes que es él, no pasa nada. Pero si le haces caso, hasta cuando viene a ver, o por ejemplo un roce de un carro, o alguien te cogió el parqueo, cosas sencillas,
lleva a la gente a la tragedia. Es tan así, doctor. Es como dice Epicteto, o sea, nosotros deberíamos bajarle 10, como dice una vanileja, de importancia a las cosas que pueden estresarnos. Sí, mira, la filosofía estoica ha resurgido con fuerza y específicamente Epicteto representa la clave de lo que planteamos los psicólogos para neutralizar el estrés. Eso le llama la clave cognitiva. ¿Qué significa la clave cognitiva? Tal como él lo expresó, lo que nos perturba no son las cosas, sino lo que creemos hacia las cosas. Si tú estás conversando con alguien y por accidente tú tropiezas con esa persona y te caes, tienes dos tipos de interpretaciones. O me caí por accidente, no pasa nada, o me lo hizo de maldad. O yo le caigo mal. O yo le caigo mal. Fíjate cómo esa simple interpretación ya condiciona Cambia la respuesta. una forma estresante de uno responder y una forma estresante de uno percibir lo que va a pasar con el otro. Y esa es la segunda recomendación, aprender a pensar de forma limpia. Limpia, De forma sin limpia, prejuicio. porque el pensamiento contaminado pues trae una relación enfermiza con los eventos. Bueno, aprovechamos este momento, doctor, para invitarle un cafecito para así bajar un poco cualquier estrés. Mira, que Kenia parece que no sienta. tiene nada de estrés. Veo, doctor, Gracias, hay varias Kenia. preguntas en nuestro chat de YouTube y una persona, bueno, Carmen Álvarez pregunta, si una persona puede sufrir problemas mentales por causa de estrés. Me imagino que es que escale esa situación para algún desorden mental o algo así. Sí, sin duda alguna, porque recuerden que el estrés es una condición no normal que fuerza el sistema de defensa psicológico de una persona. Y al desbordarse la capacidad mental de la persona por no tener estrategias para poder manejar ese estrés. Yo te pongo un ejemplo, lo que está pasando en Ucrania y la guerra. Ese nivel de estrés que está Debe ser soportando terrible. esa población ya se está traduciendo en depresión, trastorno de ansiedad, lo que nosotros llamamos ahora estrés postrauma y el estrés agudo, que son condiciones muy fuertes, difíciles de manejar y que desbordan la capacidad de un ser humano para poderla procesar. Y a veces dejan secuelas, qué sé yo, hasta permanentes. Y en otra algunos cosa, casos. además de esas secuelas permanentes, fíjate que hasta lo que no hacemos con una apariencia negativa, con el tiempo puede ser destructivo, como estas personas que para manejar el estrés, porque el estrés es una sensación que le llamamos en psicología disforia, es una sensación desagradable. Disforia. Disforia. Hay euforia, que cuando usted está alegre, el Licey le ganó a las Águilas. O toda no, esta o cosa. por lo Las Águilas contrario. ganan al Licey o las- también. Y la disforia es el que sale atormentado porque no soporta la tristeza, no soporta Cuando la el Licey amargura. pierde de las Águilas, por ejemplo, ahí hay disforia. Raras veces esta sensación interna de desagrado. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Que la gente no soporta esa sensación y para evitar esa sensación muchas veces acude al alcohol, Sí. bebe más, otros desarrollan adicción al juego patológico, algunos desarrollan obsesiones con patrones de sexualidad que son inadecuados. Que es un vicio también. Destructivo. Claro, son formas inadaptadas de uno comportarse y correlacionan también con el mal manejo del estrés. Y hay gente que se enclaustra, doctor, que se aísla. Se aíslan por completo, sin duda alguna. El aislamiento es, vamos a ver, hay quien, por ejemplo, la religión muchas veces dice, bueno, es mejor enclaustrarse, reflexionar, entrar en una etapa de introspección, no sé, como quieren llamarse. ¿Cuándo es bueno ese aislamiento para pensar, para retomar un retiro, como llaman? ¿Y cuándo es malo, doctor? Bueno, de hecho se recomienda un retiro estratégico en situaciones muy estresantes, porque es una forma de tú dejar de exponerte a la situación estresante. Hay que ver también los tipos de soledades. Hay una soledad que nosotros le llamamos intrapersonal, que es donde tú te retiras para dialogar contigo mismo, para tú poner en sintonía tus sentimientos con tus pensamientos, tus conductas, los propósitos de tu vida, una misión que tú quieras desarrollar y un plan de acción para poderla plasmar. Esa soledad no es mala. Ok.
Ahora, hay una soledad que le llamamos existencial, que son estas personas que se sienten solas aunque estén acompañadas. Y una soledad, eso es muy fuerte. Y cuidado, porque ese tipo de soledad es la que usualmente lleva al suicidio. Estas son las personas que pasan por una ruta donde ya se han desesperado, han vivido muchas malas experiencias, llegan entonces a la desesperanza. Es como si dijera, no vale la pena con nadie ni con nada. En lo cual están completamente equivocados, porque siempre vale la pena, siempre hay posibilidad de salir adelante. Pero perdieron la clave cognitiva a la que se refería el arquitecto. Y al no tener esa clave, pues ya no le ven ese significado. ¿Y cómo uno, doctor, puede evitar perder esa clave cognitiva? Mira, lo primero es que hay que tener referentes de esa buena clave. Porque si yo soy formado... Cuando estamos bien. Bueno, y un ambiente familiar donde el modelo que yo tengo siempre es de pesimismo, de desesperanza, de personas que ante cualquier problema lo que hacen es que se ponen la mano en la cabeza, mira otra vez, esto no vale nada, este país no sirve. Hay que ser selectivo en relación a con quienes nos juntamos y a los tipos de mensajes que nos exponemos. De igual forma, también hay que aprender a procesar las experiencias. Procesar significa yo delimitar qué es lo que yo puedo hacer en función de los recursos que tengo. Porque muchas veces cuando nos planteamos objetivos irreales, el nivel de frustración es tan grande que nos sentimos todos los días derrotados y eso nos mata también la clave cognitiva. Amigos, estamos hablando con el doctor Luis Vergés sobre el estrés. Usted puede ser parte de esta conversación. Sí, hay varias preguntas. Ahí tenemos varias preguntas. Yo adelanto una, doctor, lo que Indira da respuesta a la gente, o bueno, que le va a leer varias de las preguntas. ¿Qué pasa cuando el estresor, está bien dicha la palabra, el estresor, excelente. La causa del estrés es de un hijo, y no de un hijo sino un hijo suyo, una persona a la que usted ama, por la que usted se desvive, pero es la causa del estrés. Personas mayores a veces que el hijo no le tiene ninguna consideración, que llega tarde de noche y borracho, quién sabe qué, o que está metido en malos pasos, no sé, o que tiene un malcriado, como decían antes, un malcriado, no respeta nada. ¿Qué pasa cuando esa persona a la que tú amas, por la que tú te desvives, es la causa de tu estrés? ¿Cómo manejar eso? Bueno, eso es lo más estresante, porque mientras más cercano es el estresor, pues más impacto tiene en nuestras vidas, porque lo que tenemos cerca es lo que significa mucho para nosotros. Mientras más alto es el significado que tiene una experiencia para ti, si es positiva la experiencia, mayor será tu salud, pero si es muy cercana la experiencia y el significado es alto, pero muy negativa la experiencia, pues entonces mayor será la carga estresante. En el año, por allá por la década de los 60, unos investigadores identificaron los 10 eventos más estresantes. A ver. Uno de los primeros es la muerte de un ser querido. Ese es el que ocupa el primer lugar. Lo sé. El divorcio. También lo sé. Ay, Germán. Confieso que he vivido. Germán lleva Llevo dos, pero lo he manejado. Sí. Un accidente. También. Pueda generar una... Bueno, mira, cada evento de ese vale 100 y un solo 100 tiene la capacidad para desarticular a un ser humano. Entonces, el que logra sobrevivir... Bueno, vamos por 300 y yo llevo los 3. Yo llevo 300, pero debo decir... A ver, no, tú eres resiliente. No, él ha vivido. Miren, en 2 de ellos, lo voy a decir públicamente, en 2 de ellos, ese señor que está ahí ha sido mi soporte, me ha ayudado mucho. Doctor, yo he pasado. Bueno, pues ahí entra. Pero hay otros más, usted va por 3. Sí, hay otros más. Dije lo de los accidentes, ¿verdad? Sí. El desempleo, señores. Desempleo. Eso es bastante estresante. Sí. Ahí hay que involucrar también el tema de volver a casarse después de divorciarse. También, doctor, también he pasado por eso. Germán simplemente ha vivido, tiene mucha experiencia. Siga, doctor. Sí, las separaciones, no solo el divorcio, sino que también las separaciones y los conflictos intrafamiliares. Ay, sí. Sobre todo ahí entra la violencia, que es de todos los conflictos, bueno, ya no es un conflicto, la violencia de todos los fenómenos que ocurren en la familia
es el más devastador. Entonces, fíjate que Porque ese es destructivo, eso es una cosa. ese es un asunto destructivo. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que en términos generales, las posibilidades de enfrentar esos eventos están al doblar de la esquina. Ahí hay que incluir también lo que ocurre en los conflictos laborales, porque cuando uno está en el ámbito laboral, estamos con personas cercanas. Claro. Son personas Y algunos que son uno ve tóxicos, todos algunos los son días. tóxicos, doctor. Claro que sí, Tóxico. claro Así. que sí. De hecho, lo que viene después del estrés, a lo que yo me refería anteriormente, usualmente se detona en el ámbito laboral, lo que llamamos el burnout. Y en el burnout, lo primero que pierde una persona es la capacidad productiva. Justo donde debe ser productivo se da la paradoja que lo que pierde es precisamente esto. Por eso se habla de lo que llamaban el bullying a nivel de la escuela, aquí le llaman el mobbing, que es el acoso en el ámbito laboral. Y hay países que incluso ya han regulado leyes importantes para combatir el acoso laboral. De hecho, este año, la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial de la Salud Mental dedicado a la salud mental en el ámbito laboral. Permítame decir, doctor, agregar ahí que hay legislación en algunos lugares que han dicho prohibido enviar, o sea, que el jefe le mande un correo electrónico cuando la persona Después de cierta está hora. libre o está de vacaciones o después de cierta hora, porque aquí, gracias a la tecnología, avanzamos, somos más productivos, pero también no nos desconectamos. Entonces tú vas para tu casa o tú estás en tu casa y te llega un correo, mira, recuerda mañana, entonces no te dejas descansar. Y eso es parte del problema del estrés, la falta de límites. Ya. Hay varias preguntas, doctor. Nos llega una a través del chat de WhatsApp. ¿En qué momento ir a terapia de pareja? ¿Y qué pasa si uno de los dos se niega? ¿En qué momento como pareja podemos ir a terapia? ¿Y qué pasa si hay uno de los dos que dice no voy para allá? Sí, lo primero es que cuando una pareja tiene conflictos, tiene que darse la oportunidad de ver si lo puede solucionar por sus propios medios. Si por alguna razón ya las primeras estrategias para solucionar el conflicto no funcionan y ocurre una escalada donde ya se está observando que lejos de avisorar una solución, el conflicto se va complicando, es porque no tienen los recursos para manejarlo. Y es ahí donde deben acudir a terapia. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pasa si uno de los dos dice, no, yo no voy para allá? Entonces uno de los dos debe ir. Y el terapeuta lo que hace es que deja una silla vacía, simulando que esa persona está ahí presente. Está ahí. Doctor, y una de las formas que se hace es hacerle una carta y convocarlo, informándole que hay una silla vacía hablando por él. ¿Hay más, doctor? Dice, buenos días, doctor. Puede decir, ¿qué síntomas me ayudan a yo conocer que estoy sufriendo de estrés? ¿Cuáles síntomas? Bueno, en el caso fisiológico, es importante que se note en primer lugar la frecuencia cardíaca. Fíjate que la gente comienza a sentir como unos latidos irregulares y estas personas suelen ir al médico y no sabe y cuando le evalúan, usted está viendo el corazón. Resulta que todo está normal. Problemas intestinales, hay lo que llamamos la barriga del cortisol, hay gente que se le pone. ¿Cómo la barriga? Yo conozco la barriga cervecera, la gente pero que tiene su esa es barriguita. diferente. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate qué pasa, la barriga del cortisol es la hormona del estrés. Cuando se descontrola la hormona del estrés, entonces hay una proliferación de gases y eso se va al estómago y se da una protuberancia que la persona aventado, que la persona no tenía. Entonces cuando van a hacer las evaluaciones resulta no encuentra nada. Que no encuentra Pues mire, nada. aquí hay una pregunta a propósito de eso. Otra. Dice, buenos días, doctor. Yo me siento muy no, ese no es. ¿Qué pasa? Pregúntale al doctor, ¿qué sucede cuando hay dos? Cuando una persona no produce cortisol. ¿Es posible eso? No, pues eso no creo que sea posible. Exacto, eso es como bueno, a la pregunta. Hay que recordarle a la persona que el cortisol no es malo. No. El cortisol es necesario, porque el cortisol nos activa. No, si no tiene cortisol está muerto. Claro, y además como no yo sufre decía, ni padece. Claro, el cortisol Listo. no tan solo influye en la activación del sistema de alerta que se necesita
ante la situación estresante. A veces bueno el estrés para tú No, y que participa también en funciones que son claves, como por ejemplo el procesamiento de los macronutrientes. Bueno. Entonces, cuando se descontrola el cortisol es que viene el problema. Ahí es que ya el cortisol comienza a ser peligroso. Ya. Pero mientras está regulado no hay problema. Bueno, ¿Cómo no? o la siguiente, Germán. Sí, dale, tú la Bueno, también por el chat de WhatsApp nos dicen, yo me siento muy preocupado cuando debo cualquier cantidad de dinero y me pongo depresivo. Cualquiera. No, pero es serio. Me pongo depresivo y pierdo el apetito. Esto me llevó a depresión. Ahora mismo no estoy ni durmiendo. Ay, hombre. Entonces quisiera saber, doctor, nos envían esa pregunta. El dinero también es una causa grande de estrés. Sí, el dinero, claro, los problemas económicos es una de las 10 causas. Es lo que nosotros llamamos un estresor psicosocial. Ahora bien, es importante señalar cuál es la función de las cosas. En este caso, cuando él está preocupado porque debe dinero, una cosa es preocuparse y otra cosa es estresarse. Exacto. Porque el que se preocupa muchas veces se motiva, organiza un plan y al final se pone de acuerdo con el acreedor. Sí. Pero el que se estresa lo que hace es que se inmoviliza, lo que hace es que se aísla, lo que hace que muchas veces se deprime, como él está planteando ahí. Esos son los casos donde hay que buscar ayuda, porque esas son señales de que las estrategias psicológicas que la persona tiene no le están funcionando. Doctor, hemos hablado de ese estresor, que a veces es el compañero, a veces la pareja, a veces el hijo que tú más quieres, a veces es un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay distintas fuentes de estrés, pero hay un estrés que parece ser colectivo. Por ejemplo, el desorden que hay en la ciudad es estresante, Ay, sí. sobre todo con lo que tiene con el tránsito, la violencia de alguna gente que tú te le acercaste un ching y te quieren Una volar sociedad arriba, muy como dicen. violenta. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esa situación sin perecer en el intento, sin que nos afecte? Sin llegar a la casa aburrido porque me hicieron tal cosa, un tipo se me atravesó, que me dijo tal cosa, que me hablaron mal, que no sé qué. ¿Cómo llegar ahí? Mira, a ti que te gusta la filosofía, decía Schopenhauer que una de las estupideces más grandes es pretender cambiar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Es una estupidez. Y aquí yo te doy en la diana con esa pregunta que tú me haces, porque la gente no se imagina el daño que se está haciendo a sí misma, complicando la convivencia ciudadana. Cuando nosotros complicamos la convivencia ciudadana, no solo estamos enfermando al otro, es que al final nosotros también nos vamos a enfermar. Entonces, ese proceso de concienciación colectiva es lo que falta en las políticas públicas. Sí, claro. Nosotros seguimos dormidos en ese aspecto y no nos estamos dando cuenta que cada día más proliferan acciones de personas para seguir contaminando la convivencia ciudadana. Y esto no solo está trayendo crímenes, señores, está trayendo enfermedades. Y hoy se sabe que las enfermedades mentales reducen, eso se llama ABAT. ABAT es la medida que usa la Organización Mundial de la Salud ABAT, con D. Con D al final, que usa la Organización Mundial de la Salud para determinar la cantidad de años que pierde una persona como resultado de una enfermedad. Y los enfermos mentales, o quienes nos enfermamos por cualquier condición o patología de salud mental, perdemos entre 15 a 20 años de nuestras vidas. Es decir, que una persona con un trastorno de salud mental vive entre 15 a 20 años menos que una persona que no lo tiene. Wow. Porque el que tiene un trastorno tampoco se va a dar cuenta de otras dolencias, de otros problemas, y no se lo va a tratar de manera adecuada. No va a desarrollar una adherencia apropiada. Entonces la gente no se imagina el daño que se hace a sí mismo contaminando la convivencia ciudadana. Vale, entonces decirle a la gente, cójalo suave. Claro. Cójalo suave. Por ejemplo, con avena. Si usted está en un tapón, suave. digo yo, si estás en un tapón, ¿por qué comenzar a maldecir? ¿Qué hace uno, doctor, hace uno? cuando uno ve ese amé ahí debajo de un semáforo que funciona? Entonces uno lo ve ahí organizando. ¿Qué hace uno? Esas son mis horas para aprender.
Ah, bueno. ¿Así? Hay unos libros que tú lo pones en tu Audiolibro. unos audiolibros. Hay una aplicación de audiolibro. Y mientras la mente tiene parado ahí, tú puedes ir escuchando ese A audiolibro. mí me encanta. Y si empiezan a tocar bocina, porque muchas veces No le hagas caso. uno tiene, sí, pero espérate, porque uno está en su tapón y tratando de hacer esas técnicas de relajación, pero entonces empieza lo de atrás y como un concierto ahí a tocar bocina a ese amén que está debajo Tú del le haces así, tema. mira, tú le haces así como lo hago yo, bajo el cristal y hago así, por arriba. ¿Qué hace uno, doctor? No, entonces tú buscas contaminación sónica y manejo de estrés. Y lo vas escuchando mientras te tocan la bocina. Doctora, hay más preguntas en nuestro chat de YouTube. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empleada, nos pregunta a Wilda Félix, no quiere soltar nada, ni que nadie haga su trabajo, y si esa persona está de vacaciones, sigue llamando, sigue Eso es a mí atenta, que me lo está no diciendo. importa. Eso es a mí, doctor, que me está diciendo eso, Wilda. ¿Qué hace? Yo la quiero igual. No, mira, todas las instituciones, que ahí entra el tema de lo que yo decía de lo laboral, uno de los problemas laborales es precisamente la falta de organización y el trabajo en equipo. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a trabajar en equipo, porque cuando no se trabaja en equipo, entonces vamos a tener actitudes de esa naturaleza. Obviamente, el producto final de cualquier empresa nos va a afectar a todos de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, hay que ver también la parte personal que tiene cada quien. Hay personas que tienen temas relacionados con rasgos paranoicos, que siempre tienen dudas, siempre piensan que le quieren hacer daño. que le quieren hacer daño. Eso es que yo le caigo mal. Sí, como nosotros llamamos, el complejo del serrucho, de que alguien está detrás buscando la manera de debilitar. Hay que soltar, hay que soltar. Sí. Doctor, usted no sabe cuánto nos gusta conversar con usted. Siempre se nos hace breve el tiempo. Llegamos, porque tenemos que entregar a Maribel, hoy es viernes. Maribel es usted sabe, la artista de nosotros. Pero hoy es Día del Músico. A propósito de música y salud mental, ¿qué aconseja usted a la gente? Pero mira, ¿Cuánto puede ayudar la música para enfrentar el estrés? la combinación de música junto con los ejercicios de relajación están señalados como dos de las mejores fuentes antiestrés. Wow. Tiene que ser una música que te guste, tiene que tener La que sea, pero que le guste a pero uno. que te guste. Y recomendarle a la población de que la vida nos va a poner siempre dificultades, pero las limitaciones las ponemos nosotros. Así mismo. Y así como ponemos limitaciones, podemos poner fortaleza. Aprobado, aprobado. Decía mi mamá, tú sabes, en el lenguaje ciudadano, lo que no mata te engoida. Lo que no te mata te engoida. Lo que no te mata te Sabiduría fortalece. popular. Sí, sí, inteligencia, usted sabe, de pueblo. Muchísimas gracias al doctor Luis Berger. Luis Berger es psicólogo, terapeuta familiar, un hombre con una vasta experiencia. Es de mi edad, pero yo de larga data en su... Solo discutimos ahorita. Gracias al doctor Luis Berger y gracias a ustedes por la sintonía. Se quedaron muchas preguntas, pero en la próxima estaremos con el doctor abundando sobre ella. Así que anótela, anótela. Mientras tanto, vamos a una pausa, ¿verdad, Indira? Así es. Y viene Maribel, Así mismo. Maribel Contreras.